en esta crisis, cómo estamos, qué implica eso en el liderazgo y en la gestión de equipos, y esperamos que bueno, puedan disfrutar todos este espacio. Vamos a tener al final, esto va a durar 1 hora aproximadamente, y sobre el final vamos a tener espacios para algunas preguntas que pueden ir anotando también en su chat. Bueno, Lucas, cuando tú quieras. Gracias, Héctor. Buenísimo, dale. Bueno, nada, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Hay gente que estoy viendo que se está conectando de varios países de Latinoamérica. Y en este contexto lo que queremos hacer es no un webinar más. La verdad que hablar de crisis en este momento es trendy topic en todo lo que se está hablando, y los webinars salen por todos lados. Lo que queremos hacer es una entrega muy concreta, algunas herramientas muy concretas, también un demo de lo que estamos planteando en nuestro programa, también un diploma que estamos haciendo para formar a líderes, a personas de recursos humanos y además también a coaches en herramientas basadas en neurociencia. Neurociencia ha sido también otro trendy topic, entonces si sumamos todo lo que es webinar más neurociencia, tiene que haber miles de ellos. Queremos despegarnos de todo eso y hacer algo muy, muy concretito para que les sirva. Entonces, tomémonos 1 hora para poder entender un poco qué le está pasando a nuestro cerebro en crisis. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de algunas estructuras de nuestro cerebro, vamos a hablar de algunos procesos de cambio que se están viviendo. Entonces, cuando uno junta estructuras del cerebro con tipo de cambios, pasa esto que les queremos conversar. No en todos los procesos de cambio pasa esto que nos está pasando en este momento, y vamos a ver si es una crisis. Y por otro lado, vamos a ver si nos va a servir. Y si nos va a servir, cuánto tiempo necesitamos para que este cerebro pueda hacer algo con eso. Porque cambiar no lo hace quien quiere, sino quien puede. Entonces, este cerebro vamos a ver si está en las condiciones de cambiar o no cambiar. Gracias, tenemos casi 100 personas y vamos a estar a la altura. Así que simplemente comentarles que este programa lo estamos haciendo dentro de un contexto de un diploma que tenemos, que se hace en una universidad en el norte de Argentina, que se llama Universidad Santo Tomás de Aquino del Norte, está situado en Tucumán. Esta versión, porque hemos querido, no porque hemos estado obligados, lo vamos a hacer online. Así que, bueno, nada, estos son parte de los contenidos que solemos pasar. Voy a desaparecer de escena, pero quiero que se quede en escena la presentación. Y me gustaría presentarme rápidamente, y cuando me estoy presentando, simplemente decirles soy Canga. Soy médico de profesión, hace mucho tiempo que no ejerzo la medicina, pero estuve siempre ligado a la gestión del cambio. Toda mi vida he participado en procesos de gestión del cambio, y en ese contexto he hecho luego un programa de MBA que nada, me ha acercado bastante a todo lo que tiene que ver con el management. Y si nosotros entendemos lo que es el management, es esta ciencia de la administración que trata de movilizar organizaciones, liderar a personas para que puedan, evidentemente, pasar por estos procesos de cambio. Entonces, una vez que termino todo este pasaje por gestión del cambio, me meto de nuevo en neurociencias, en el doctorado en neurociencias, y nada, lo que vengo a comentarles ahora es una mezcla entre neurociencias, management y gestión del cambio. Básicamente es de lo que estoy hecho, ¿sí? Este es mi perfil profesional. Y me encantaría hacerles una pregunta a todos los que están ahí, alumnos míos que están ahí, exalumnos míos, compañeros de trabajo, personas de diferentes ámbitos organizacionales. Me gustaría hacerles esta pregunta. Un nuevo contexto, esta nueva normalidad que nos han dicho, la palabra normalidad, un proceso de cambio, un proyecto, un aprendizaje para el cerebro. No les estoy hablando a ustedes, me encanta hablar con ustedes, pero déjenme hablar con su cerebro. ¿Es una oportunidad o una amenaza? Esto se puede convertir en una charla entre ustedes y su cerebro, entre lo que las organizaciones necesitan que ustedes digan y lo que su cerebro dice, mientras que ustedes dicen lo que dicen. Y ese es un paradigma muy interesante que las neurociencias abordan, porque nosotros en este momento tenemos que tener ciertas competencias o ciertos comportamientos observables, o tener ciertos compromisos o ciertas motivaciones. Tenemos que demostrar ciertas actitudes frente al trabajo online, frente al home office, frente a trabajar separados, o que tengamos alguna rebaja de sueldo, o que nos pongan en un seguro de cesantía, o que tengamos que tener la cara tapada. Pero, ¿qué dice nuestro cerebro cuando nosotros de todas formas tenemos que hacer eso? Porque es bien interesante lo que ha pasado. En este momento estamos aceptando un montón de situaciones, pero preguntémosle al cerebro. ¿Cómo lo percibe él en realidad? Esto es un slide
en una universidad de acá de Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde hay alumnos ahí de un magíster, donde a la misma pregunta, ¿qué me van a decir? ¿Qué me va a decir un magíster? ¿Qué me va a decir un coach? ¿Qué me va a decir un líder cuando le pregunto si es una oportunidad o una amenaza? Es obvio que va a decir que es una oportunidad. Preguntémosle al cerebro. Si nosotros nos metemos un poquitito ahí, hay que entender desde dónde vamos a hablar y qué son las neurociencias tan en boga, tan escuchadas. ¿Ah? Es como que si querés vender algo tenés que ponerle neuro, ¿sí? Pero vamos a abordarnos un poquitito a lo que es, volquémonos un poquitito a lo que es la neurociencia. La neurociencia es básicamente un montón de información proveniente de una ciencia que tiene que ver con, más cercana a la medicina, que tiene que ver con la neurología, pero luego se junta con la psicología y se hace algo como, es como un mashup, es como una mezcla, es como neuropsicología. Entonces, son personas que saben del cerebro, pero entienden también la mente humana. Esos pensamientos, esos sentimientos que nosotros tenemos, pero ahora lo explicamos desde el punto de vista biológico. ¿Qué quiero decir? Las neurociencias le entregan información a las ciencias que lo necesitan para poder hacer su métier, su trabajo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hablar de cómo poder hacer para poder ofrecer mejores servicios a una persona, pues entonces la neurociencia le ofrece al marketing un montón de información para que haga neuromarketing, evidentemente. ¿Sí o no? Pero, por ejemplo, tengo la suerte de que está un compañero mío de la Universidad Adolfo Ibáñez, el señor Jaime Acuña. Tenemos un programa que se llama Neuroventas, apoyar a los equipos en ventas. ¿Está bien? Es un programa que estamos lanzando en la Adolfo Ibáñez. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, nada, tenés que explicarle a una persona que está en la persuasión, en la movilización de equipos de venta, motivándolos basado en algo que es ciencia. Entonces juntamos lo neuro con la venta. Podríamos juntarlo también con el liderazgo, pero por supuesto que sí. ¿Qué es liderar? Pues ejercer influencia e impacto, conociendo a la gente. Pues entonces la neurociencia tiene un montón de cosas que decir y existe el neuroliderazgo. Y así me podría ir en un montón de otras ciencias y disciplinas, pero hoy a la tarde, si ustedes tuviesen una conversación en casa, cuando le digan, che, ¿fuiste a la clase de neurociencia? Ustedes díganle, no, fui a una clase de neurociencias. Neurociencias aplicadas al liderazgo y al coaching. ¿Por qué? Porque los coaches necesitan absolutamente conocer modelos mentales, motivaciones, actitudes de las personas, cognición social, que son un montón de elementos, foco y atención. No importa la lista de cosas que les estoy nombrando ahora. Importa que la neurociencia están acá no para complicarlos, no para alejarlos, no para que hablen de cosas rarísimas y terminen hablando de neurotransmisores y moléculas, ¿sí? Aunque hablamos todo eso cuando hablamos del corona, pero no importa. Lo que quiero decir es que la neurociencia está para sacarse la cotona, como se dice en Chile, para sacarse el guardapolvo, como se dice en otros lugares del mundo, y acercarse a la ciencia, y acercarse a la gente que está trabajando en la línea, en coaching, con desarrollo de equipos, cuando estamos en clase, cuando estamos liderando a gente, liderando con el cerebro en mente. Y es por eso que les quiero hablar al cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de la neuromoda, y que tiene que ver con todas estas cosas que se hacen en nombre de la neurociencia, hay que separar lo que es un libro en un anaquel, en un aeropuerto. Ahora ya no estamos tan cerca de los aeropuertos, pero uno se compra esos libros de aeropuerto que dice resuelve tu vida en 5 pasos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de científicos que van a hablar un lenguaje normal y común para que puedan aplicar cosas basadas en ciencia muy cercanas, muy concretitas. Entonces, cuando estamos hablando de lo que nos compete hoy, estamos preguntándole al 90% de lo que está debajo de ese iceberg, que si se dan cuenta, ese iceberg tiene forma de cerebro. ¿Sí? Es como que el que se dio cuenta ya tiene un punto. ¿Por qué? Porque en realidad ese cerebro que está ahí se conoce muy poco en el coaching, en el management. Los líderes conocen muy poco. Conocen muy poco los profesores muchas veces que lo único que tienen que hacer es gestionar personas, motivar personas. El coach tiene que poder acompañar en procesos de aprendizaje a personas. El profesor tiene que movilizar desempeño, tiene que movilizar visiones de futuro de las que tenemos en la responsabilidad de enseñar. Es por eso que cuando les estoy preguntando qué le pasa al cerebro, tenemos que tener algunos elementos como para poder describirlo, como para poder hablar de eso. Entonces metámonos un poquitito y la gran pregunta, Lucas, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿Vas a hablar de la mente o vas a hablar del cerebro? No es lo mismo claramente. En realidad, cuando uno está hablando de cerebro, y hablemos de cerebro, si uno hace una craniotomía, o sea, se hace un agujerito en el cerebro, empieza a hurguetear un poquitito, llega un momento
que corta hueso, después se mete y va a tocar una cosa media dura que se llama dura madre, por eso se llama dura madre, porque es dura. Entonces, y sigue presionando, qué sé yo, y llega una sustancia gelatinosa que no tiene los colores que dicen, o sea, no hay sustancia gris ni hay sustancia blanca, lo gris no es gris, lo blanco no es blanco, lo gris es medio marroncito y lo blanco menos marroncito, ¿está bien? Pero bueno, uno finalmente le dice sustancia gris y sustancia blanca, y ahí, ¿dónde está la mente? ¿Cómo podemos explicar la mente si lo que estamos viendo es simplemente una masa gelatinosa que tiene que ver con un montón de tejidos que forman sistemas? Pues la mente, cuando ustedes hablen de la mente, son todos los procesos cognitivos que corren con los cables reales que son las neuronas. Entonces uno podría decir, Lucas, explícame un poco, ¿cuál sería, por ejemplo, un proceso neurocognitivo? Porque ahora voy a hablar hoy a la tarde en la cena y tengo que decir lo que es un proceso neurocognitivo. La cognición son todos los procesos que tiene el cerebro como para poder conocer el mundo y relacionarse con él. Así de sencillo. Entonces, ¿quién conoce? ¿La mente o conoce el cerebro? A ver, si conoce el cerebro, todos conoceríamos lo mismo, porque básicamente tenemos más o menos las mismas conexiones. Cuando abre un cerebro uno, bueno, será diferente un poquitito en el peso, en algunas estructuras, pero uno lo ve igual. Pero cuando uno aborda los sistemas neurocognitivos de una persona son distintos. Por ejemplo, la atención, foco atencional, que tiene que ver con un montón de sistemas que son neuronas, que son biológicamente visibles. El foco atencional es una capacidad cognitiva. ¿Está bien? O sea, ¿dónde prestas atención? ¿Cómo focalizás? ¿Cuánto tiempo focalizás? ¿Eso es relevante a la hora de entrenar un líder? Pregúntenselo ustedes. ¿Dónde focaliza la atención? ¿Cuántas veces la cambia? ¿Cuánto multitasking hace? ¿Cuánto la puede sostener? ¿En qué se enfoca? Ese es uno. Vamos con otro. Motivación. Sistemas motivacionales. Estamos hablando de neuronas, pero en realidad cada uno tiene un sistema neurocognitivo motivacional. ¿Sí? Algunos de mis alumnos ya no quieren saber más nada por las clases de motivación que hemos dado, pero cuando yo hablo de motivación, es una huella digital única, irrepetible, mía, que corre encima de neuronas que casi todos tenemos, medianamente parecidos, pero yo tengo un proceso neurocognitivo diferente. Lo que me motiva intrínsecamente a mí, lo que me apasiona es diferente a lo que le apasiona a Héctor, a Jaime, a Romy, que está mirando también, una exalumna, y otras personas que están acá. En ese contexto tenemos motivación y foco atencional. Si vos no sabés dónde presta atención tu líder, no sabés cómo la sostiene, no podés saber quizás cuánto tiempo pierde en la organización diciendo que está a las 9 de la mañana en la reunión, te trae el cuerpo el tipo, pero no te trae el foco atencional. Entonces tenés la parte del iceberg donde el tipo está sentado, que vos lo ves sentado. El tipo está sentado ahí, está en la reunión. Pero es que el problema es que no está. ¿Pero cómo te das cuenta que no está? Y porque le estoy mirando abajo del iceberg. Ah, pero ¿para qué le miras abajo del iceberg? Y porque yo le quiero pagar lo que corresponda. No le quiero pagar porque me entregue el cuerpo, la parte del iceberg que veo, pero no el proceso neurocognitivo. Otro podría ser, además de la motivación, el foco atencional, la toma de decisiones. La toma de decisiones, nosotros la gente que hace neurociencia, no le decimos solamente toma de decisiones, nos encanta ponerle nombres raros, ¿no? como para cobrar más. Pero en realidad uno le podría decir que es una función ejecutiva. ¿Pero qué es una función ejecutiva, Lucas? ¿Eso está en la mente o está en el cerebro? Ah, buena pregunta. Porque si llega a estar en el cerebro, yo debería tener un área que si ese área no está bien cableada, cuando digo cableado está conectado, ¿está bien? O tengo alguna patología, pues entonces el tipo pierde las funciones ejecutivas. Y la verdad que sí, porque eso está alojado en una parte más adelante, más frontal del cerebro, que se llama córtex prefrontal. ¿Por qué se llama córtex prefrontal? Hagamos neurociencia. Córtex es corteza, perfecto, la parte de arriba del cerebro, perfecto. ¿Y prefrontal qué significa? Que está delante de la frente. Si ustedes ahora se tocan, ¿ah? Me encantaría sacar una foto de los 90 participantes todos con el dedo en la frente. Entonces, ahí donde vos te estás tocando la frente, ahí está el córtex prefrontal. Entonces, ¿qué tiene que ver con las funciones ejecutivas? Que justo ahí están los sistemas que me permiten, por ejemplo, tomar decisiones, ajustarme a un contexto social. Los presidentes están diciendo que vamos a tener una nueva normalidad. Significa que vamos a tener un nuevo contexto social, significa que la gente no se va a poder abrazar, besar, como dijo el mexicano que hay que hacerlo, ¿está bien? Sino que en realidad a partir de ahora vamos a tener que trabajar en una nueva normalidad que nos influye en la forma que nos relacionamos socialmente. ¿Qué te dice el prefrontal? Pero me estás cargando, pero ¿cómo voy a hacer eso si yo estoy hecho para eso? Entonces, una parte del cerebro que es biológica, sistemas muy complejos que están en el cerebro sustentan procesos neurocognitivos que se llaman la mente y son
la motivación que ya hablamos, foco atencional, toma de decisiones, pero por ejemplo, funciones ejecutivas hay otras. Por ejemplo, control inhibitorio. Si nosotros no tuviésemos control inhibitorio, los líderes no tuvieran control inhibitorio, imagínense un líder sin control inhibitorio. Hay muchos que no tienen control inhibitorio, pero imagínate que no fuera importante tener control inhibitorio. ¿Qué tiene que ver con control inhibitorio? Inhibir ánimos, inhibir motivaciones que quiero, que no van acorde a la empresa, o que no van con el estilo de liderazgo, con el clima laboral que me están pidiendo, o que no van con el cliente, Jaime, por ejemplo. Entonces, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la mente. ¿Qué estudiamos las personas que hacemos neurociencias? La mente basada en lo que nos dice el cerebro. El psicólogo estudia más la mente, los neurocientíficos estudian más el cerebro, y se juntan en el medio y ¿qué hacen? Neuropsicología o neurociencias aplicadas. Y si le sumas de todos esos procesos neurocognitivos, no me gustan todos, ¿eh? No voy a estudiar el lenguaje, no voy a estudiar la audición, no voy a estudiar la percepción de los colores, eso lo estudian también otros laboratorios. Voy a estudiar solamente lo que me importa para poder entender por qué el humano reacciona en la crisis como lo reacciona ahora. Entonces, si se entendió esto, igual hay una lista larguísima de procesos neurocognitivos que luego nosotros le vamos a hacer llegar esta presentación a partir de las direcciones que nos dejaron, y estamos saliendo también en Facebook Live ahora. Entonces, me gustaría hablar un poquitito de cerebro. Y vamos a meternos un poquitito en este gráfico que ustedes están viendo ahí. Y esta es la lógica de por qué nosotros estamos en crisis en este momento. Ustedes ven ahí un término que se llama neuroplasticidad. En realidad, la neuroplasticidad sale en todas las revistas. Uno entiende que el cerebro es plástico. ¿Qué significa que es plástico? Bueno, es plástico que rompe el paradigma que hace 100 años se creía que no era así como es ahora. Y el paradigma anterior decía, si vos naciste con ese cerebro, es lo que va a pasar por el resto de tu vida. O sea, el cerebro te permite entender cuáles son tus capacidades neurocognitivas. Y si ustedes recuerdan, existe un dicho muy conocido que dice, lo que Salamanca non dà, perdón, lo que natura non dà, Salamanca non presta. Nadie sabía demasiado de neurociencias en ese momento, pero lo que te decía es que si vos no viniste cableado, por más que vayas a la Universidad de Salamanca, que era la universidad más antigua de Europa en ese momento, no va a ocurrir nada. No sucede así. Lo que estamos hablando es que tenemos un proceso plástico, y si ustedes entrenan cierta competencia, hasta límites biológicos, por supuesto que hay gente que no va a poder hacer cosas en los mismos niveles que todos lo desarrollan, pero yo puedo, cambiando la forma que pienso, o sea, cambiando mi mente, yo puedo cablear distinto, y dado eso lo voy a hacer permanente en mi cerebro. Esta es la base del aprendizaje. Si esto no ocurre, no hay aprendizaje. Sería coreografía, sería que el cuerpo hace ciertas cosas, pero no soportado por realmente un cableado de verdad. Voy a ir despacito porque esta parte es importante. Si nosotros en este momento estamos metidos en una crisis, uno diría, ningún problema, como aprendí en la clase. Voy a hacer un proceso de neuroplasticidad, no se preocupe jefe, el lunes vengo cableado, usted no se preocupe que yo voy a manejar la crisis, voy a manejar la motivación de mi persona, voy a focalizar la atención, voy a manejar mi estrés y voy a hacer todo lo que un proceso neurocognitivo de un líder que dice en el diccionario de competencias puede hacer. El coach le va a decir, no se preocupe, en 3 sesiones de coaching le vamos a hacer aprender, o lo voy a acompañar en el aprendizaje de todas estas competencias, como tienen neuroplasticidad, es facilísimo. La respuesta es no. Por varias razones es no. Porque nosotros tenemos un cableado que a partir de la edad que tengan, 30, 40, 50 años, 60, lo que sea, ustedes refuerzan este cableado, por lo cual la neuroplasticidad que ustedes tienen tiene que ver con los aprendizajes anteriores. Como nunca pasaron por una crisis, lo más probable que su cableado esté bastante fijo. Entonces, les estoy mostrando algo que se llama la ley de Hebb. Vieron como al principio venía suavecito, tranquilito, hablando de cosas más o menos entendibles, qué sé yo, y ahora, ¡pum!, ley de Hebb. Esto sí que es un tema medio complejo. La ley de Hebb es fácil. Te dice lo siguiente. Si vos tenés un cerebro que ha estado trabajando 10 años, 5 años, 15, 3 años en algo o en una determinada forma, lo más probable es que responda en forma automática y que quiera volver a esa misma situación. ¿Qué quiere decir? Que si una crisis es muy brusca, lo más probable es que la crisis te cambia la forma de pensar, pero la ley de Hebb no. Entonces la ley de Hebb, miren eso, fíjense el colorcito, no sé qué color lo verán, y ahora vamos a detectar algunos daltónicos. Si no lo ven de color, como se dice en Chile, calipso,
o como se dice turquesa en Argentina, u otro color que se diga en otros países de Latinoamérica que nos están viendo. Después, lo que le quiero decir es que eso que está ahí es su cableado, pero el que te puso la crisis es, por ejemplo, este que está acá, esta bolita que está acá, o esta bolita que está acá. ¿Qué quiero decir? Que si vos realmente actúas así, les voy a pedir si quien tiene el micrófono, si lo puede apagar porque se escucha mucho afuera. Buenísimo. Nuestra ley de Hebb quiere decir que nosotros normalmente actuamos así. Ahora, ponele que yo te digo, mañana tenés que trabajar en home office. Home office sería esta pelotita de acá. Y uno dice, ay, no importa, yo cambio en 2 minutos y hago la flexibilidad, ¿sí? Y hago neuroplasticidad y mañana me importa poco haber trabajado siempre en forma, en contacto con mi gente, socializando, sino que ahora trabajo rápido. Es que no ocurre así. Porque no te cambiaron una ley de Hebb. Te cambiaron cada uno de los puntos. No trabajás en la oficina, no podés salir a la calle, no podés dejar a tus hijos en el colegio, no podés socializar, tenés la cara tapada, te van a pagar menos, el cliente está más complejo para poder mantenerlo o encontrar o abastecer a nuevos clientes, está todo muy complejo. Significa que la ley de Hebb está en jaque. Cuando un cerebro, le voy a decir como le dicen la ley de Hebb los coaches, le dicen automático, le dicen la transparencia, le dicen status quo, le dicen una forma de ser. Pero para poder cambiar esa forma de ser, no solamente hay que cambiar la mente, sino que se tiene que cambiar el cableado, que es lo que ustedes están viendo acá. No les estoy mostrando neuronas porque sería más difícil, les estoy mostrando un grafiquito. Entonces, las conexiones sinápticas que más se utilizan se refuerzan, mientras las que no, se podan o disminuyen. Pero cuidado, la crisis nos dejó crear nuevas neuronas. ¿Nos dio tiempo para crear nuevas neuronas? Cuando un cerebro tiene tiempo para crear nuevas neuronas, toma una nueva forma de ser, como dicen los coaches, es un nuevo ejecutivo, tiene unas nuevas competencias, pero el punto es si tuve tiempo para poder hacerlo o fue tan rápido que no lo pude hacer. Y en ese contexto, me gustaría contarles un poquitito esto que ustedes están viendo, que es un neuromito, que no existe así. Esta es la parte como que me enemisto con algunos neuromíticos, pero en realidad es muy conocido este gráfico. Esta es una teoría de MacLean en el año 70, en la década del 70. Un neuropsicólogo propone que nosotros teníamos esos 3 cerebros, de hecho le dice 3 cerebros apilados, que se llamaba cerebro reptiliano, límbico y neocórtex. No existe así. No tiene ningún asidero real, simplemente es una forma de explicar estructuras a partir de funciones, pero bueno, utilicémoslo porque es lo que sale en las revistas. Entonces, veamos un poquitito eso, y ese cerebro que está ahí, que es un neuromito, lo voy a decir en cada uno de los slides hasta terminar, podríamos explicárselo en un curso a un líder y decirle, a ver, ¿cuál es el cerebro, que encima de todo le dice cerebro, pero no son cerebros, básicamente hay un solo cerebro con 2 hemisferios, un montón de sistemas y un montón de áreas, pero si ustedes ven eso, uno dice, bueno, ¿qué era el cerebro reptiliano para este MacLean? Para él tenía que ver con todos los sistemas o todas las áreas que te permitían sobrevivir, que te permitían respirar, segregar jugos gástricos, mantener la frecuencia cardíaca y, por supuesto, reproducirte. O sea, era una cuestión recontrabásica. Le pone cerebro reptiliano porque tiene que ver mucho con los comportamientos reptilianos que están enfocados simplemente a la supervivencia. Pero bueno, dejémoslo y utilicémoslo para esta clase. A ver, la crisis afecta al cerebro reptiliano. ¿Qué le pasa a un cerebro reptiliano, que no se llama cerebro, bla, 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 pero que en realidad le estás atacando la forma en que está moviéndose por el mundo? O sea, ya no puede salir. No se puede mover por los ambientes donde se mueve. No puede ser válido. No sabe si le están diciendo la verdad por el monitor o no le están diciendo la verdad. O sea, es un cerebro que le están cambiando las formas de vivir, las formas de alimentarse, las formas de ir al baño, las formas de dormir, las formas de relacionarse. Es lo básico que está siendo afectado. Cuando un cerebro, que no es cerebro, bla, 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 le cambian esta forma, esa parte del cerebro tiene una forma de reaccionar.
y tiene una forma de reaccionar muy instintiva. Por ejemplo, quiere salir a la calle. Por ejemplo, no ve que el virus nos pueda hacer nada, porque a los mínimos de tanta edad no les pasa absolutamente nada y el cerebro sale. ¿Pero por qué sale? Porque no quiero vivir acá adentro, yo no vivo en este ambiente, yo no puedo estar preso. Entonces ese cerebro tiene otra construcción encima, y esa construcción encima, que no es un cerebro, le dicen cerebro límbico y tiene que ver con un montón de áreas que el foco es actuar en base a las emociones y percibir emociones y agregarse, formar familias, socialmente, ¿está bien? Si ustedes se dan cuenta, ese cerebro estará bajo ataque también. Porque se acuerdan que esto es el 3x1, porque yo les había dicho, su cerebro, ¿qué opina el cerebro? Ah, bueno, pero son 3 ahora. Este cerebro límbico, que en realidad son un montón de estructuras, pero algunas que son muy relevantes son, por ejemplo, la amígdala, ¿sí? Que es muy famosa la amígdala, ¿o no? Pero la amígdala tiene varias funciones. Pero una de las funciones que tiene la amígdala es permitirme reaccionar con cierta ira, reconocer el peligro. O sea, la amígdala reconoce el peligro y media el dolor. ¿Está bien? Tiene un montón de sistemas, pero la amígdala media el dolor. Pero también tengo ahí adentro un núcleo, que ahora se los voy a mostrar, que se llama núcleo accumbens. Tercera palabra compleja, amígdala accumbens y el tema de Hebb. Este núcleo accumbens, que no importa ahora el nombre, media los sistemas motivacionales. A ver, Lucas, significa que si este cerebro está en jaque, ¿me podría cambiar mi timia, mi estado de ánimo? ¿Puedo estar un poco más agresivo de lo normal? ¿Puedo estar un poco menos motivado que lo normal? No sé, piénsenlo ustedes. O sea, cuando estamos hablando del cerebro y estamos mirando este gráfico, es un gráfico, esto fue hecho por un dibujante, no por un neuropsicólogo. Y ustedes se están dando cuenta que ya las dos partes estas descritas por McLean ya están sufriendo algún tipo de ataque. O sea, el límbico también lo está. ¿Y el límbico qué hace? Te cambia la timia. Empieza con estados de ánimos diferentes. Empieza a estar muchísimo más irritable. Empieza a tomar decisiones más bruscas. Empieza a desmotivarse. O se empieza a motivar por otras cosas. O se pone mucho más básico. O se empieza, por ejemplo, a acordar de un montón de cosas que le hacían bien o lo que le hacían mal. Porque una parte del sistema límbico también se llama hipocampo. ¿Por qué se llama hipocampo? Porque tiene forma de hipocampo. Mirá qué interesante. ¿Qué es un hipocampo? Es como un caballito de mar, pero no le vamos a poner caballito de mar porque sería, no sé, un neuropsicólogo diciendo caballito de mar tampoco es tan choro. Todo el hipocampus. Ni siquiera hipocampo. Le hemos puesto hipocampus. ¿Por qué? Y decir hipocampo. ¿Se entiende? Esto es lo que vemos en un curso de neurociencias. Y después nos dicen, no te preocupes, porque nosotros tenemos otro cerebro que no es cerebro, que se llama neocórtex. ¿Por qué se llama neocórtex? Porque es la parte más nueva de la corteza. Neocórtex. Tiene 100.000 años nada más. No te preocupes porque esta es la parte del cerebro racional y él te va a hacer entender de que no pasa nada, de que tenés que quedarte tranquilo, te va a controlar. ¿Se acuerdan ustedes que esa parte así más frontal tiene que ver con el control inhibitorio, el relacionamiento social? Entonces dice, no te preocupes que vamos a controlar todo lo que está diciendo el límbico y el reptiliano y te vas a comportar fuera del iceberg como una persona que puede controlarse, que va a prestar atención, que no se estresa, que puede tomar decisiones sin distracciones, que se enfoca y no comete errores. No te preocupes, que eso es posible. Entonces la pregunta era esa. Porque cuando yo les estoy hablando al cerebro neocórtex, les estoy hablando a ustedes. Pero cuando les estoy hablando a su cerebro, les estoy hablando a todas las estructuras que están por debajo, que se llaman subcorticales. ¿Por qué se llaman subcorticales? Adivinen. Esto es un caso o una pregunta de intuición. Se llama subcortical porque está debajo de la corteza. Entonces, todo lo que esté debajo de la corteza se llama subcortical. ¿Cuál creen que es el que gana? Y la respuesta es obvia. El que gana es el que está más profundo. Porque el que gana se expresa en forma autónoma. Porque está conectada con un sistema nervioso autónomo que no necesita conciencia. Entonces, en un momento determinado vos te das cuenta que tenés frecuencia cardíaca un poquitito más alta y además te das cuenta que se te seca la boca, que estás muy cansado, que estás trabajando a 5 metros de tu cama y en realidad estás tan cansado como si hubieses trabajado fuera de la oficina o fuera de la casa todo el día. Estuviste sentado haciendo un clic y sentís que te cansaste como si hubieses hecho una tesis doctoral. El tema es, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque al no poder utilizar
la ley de Hebb que utilizamos siempre, que es este automático, tenemos que crear nuevas conexiones, y crear nuevas conexiones necesita, evidentemente, rutas nuevas. Y las rutas nuevas el cerebro las tiene que crear a partir de sacarle un montón de información y un montón de nutrientes al cuerpo. Entonces uno está cansado, entonces uno dice, igual estoy liderando a mi equipo. Sí, pero con el doble de gasto. ¿Por qué? Porque tenés que mantener a raya a todos los demás cerebros, que son el reptiliano y el límbico, que no se llama cerebro, ya lo sabemos, para poder hacer el mismo trabajo que hacías antes. ¿Dónde lo hacías? Y lo hacía en la oficina, lo hacía con mis compañeros, lo hacía en reuniones presenciales. Pero Lucas, una cosa, pero antes yo también estaba estresado, porque cuando votaba los climas laborales también ponía que el clima laboral no era bueno porque tenía a mi jefe que me estresaba mucho. Sí, claro. Pero ahora te estresa igual tu jefe. Pero además te estresa el contexto. Porque además tenés los coronavirus que no se ven, y además de todo tenés que no puedes ir a comprar comida, y que no puedes salir, y que tenés que darle vuelta al perro con 100 metros a la redonda. Y es todo eso duplicó la capacidad de adaptabilidad del cerebro. Y el cerebro se puede adaptar, es verdad. Pero tenemos que ver un poquitito en qué proceso de cambio estamos. Esto, que es parte de una de las clases que hacemos de gestión del cambio, en los programas que lo hacemos, y tiene que ver con cuánto tiempo le diste al cerebro para cambiar. Esto es facilísimo. Si yo le doy mucho tiempo al cerebro para cambiar, por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué, cerebro? Tenés aproximadamente 6 meses, porque estamos en una planificación estratégica, estamos haciendo un nuevo plan de ventas, plan de marketing, o te estás desarrollando como un coachee con tu coach a partir de trabajar cierto tipo de competencias. Tus sesiones, 10 sesiones, 12 sesiones, después hablaremos cuántas sesiones se necesitan, pero en realidad, este cambio te dio tiempo. Miren qué importante una cosa. Durante muchísimo tiempo las empresas, digamos en mi entorno de Chile y Latinoamérica, las empresas hablaban de transformación digital. Si no hablabas de transformación digital, estabas out, Gaia. Entonces, la transformación digital era un proceso de transformación en cuanto a la oferta y la demanda para poder abastecer, digamos, de todos servicios digitales, para poder cruzarse a las nuevas generaciones, bla, bla, bla. Hace 2 años y medio, 3 años que el 80% de las empresas están en transformación digital sin lograrlo. Solamente el 20% de las empresas tenían transformación digital hasta un nivel aceptable. 3 años. Las organizaciones como las universidades, estamos hablando de que íbamos a salir con cursos online, con los profesores, van a hablar a través de Zoom no se podía, porque no sé qué problema había, pero iba en 2 semanas. Lo que hace 3 años que no se pudo hacer, todo el mundo lo estaba haciendo. Sí, es verdad. Es verdad, todo el mundo online, todo el mundo home office, lo que siempre rechazaron las empresas. ¿Cómo controlo mi ejecutivo? Obviamente, ¿cómo lo voy a controlar si no lo veo? Todo el mundo era home office. ¿Qué pasó? Sí, claro, nos cambiaron el contexto, o sea, se cambió el iceberg de la parte de arriba, pero no se cambió la de abajo. ¿Qué quiere decir? Estamos trabajando en home office con la ley de Hebb, ¿sí? Y con todas las conexiones que teníamos de antes. Es por eso que hay tanto estrés, porque no estamos adaptados todavía. Entonces hablamos de estos cambios reactivos y estos cambios proactivos, que son totalmente distintos. Un cambio reactivo, chicos, perdónenme que los tuteé, un cambio reactivo, chicos, es un cambio que no tuvo ningún tipo de aviso. Apareció. Te aparece una competencia nueva, te aparece un nuevo jefe, te aparece una nueva contingencia económica, los reguladores te pueden cambiar una ley y tenés que cambiar el negocio, una empresa te cambia la forma que te compra, entonces ya no te pueden comprar más y tenés que rápidamente cambiar de sistema. Con esto quiero decir de que un cambio reactivo se te viene encima, aparece, ¿está bien? Se necesitan grandes gerentes rápidos, orientados mucho resultado para salir de esta situación. Pero un cambio proactivo no, es un cambio más visionario, pero no era que estábamos preparados, si lo dijo Obama. Pero no es que lo había dicho Bill Gates, no, Trump dice que no, que se nos vino encima. ¿Pero cómo? Si ya antes había venido la porcina y antes había la aviar, es como que venían avisando. Y no era que teníamos que tener hospitales preparados, no, estamos preparados en otra cosa. Se nos vino algo que no pudimos cablear. ¿Qué quiero decir? Que estamos estresando el status quo que tenemos o este paradigma que teníamos, que básicamente son conexiones. Esta nueva normalidad no va a ser porque nos cambió un contexto en forma reactiva, vamos a tener que cablear diferente. El tema es que este cambio que estamos viviendo, y esta es otra parte de otro slide, estoy poniendo algunos slides que son los más representativos, digamos, de cada una de las clases que tenemos.
Los programas estos de neurociencia suelen durar aproximadamente 8 meses, 6 meses, aunque son clases que son mensuales, igual hay contenido, ¿no? Y uno empieza a entender cómo estoy hablando de gestión del cambio ahora. Ah, pero estoy hablando de cerebro también. Y pero obvio. Pero ¿cómo vas a hablar entonces de un cambio técnico y un cambio adaptativo si no hablas del cerebro? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que enfrentar un cambio técnico, ¿qué es un cambio técnico? Nada, un cambio técnico es básicamente instalar un nuevo sistema. Entonces, ¿qué hace el cerebro? ¿A quién le pide el cerebro cuando tenés que cambiar un sistema? Le pide al neocórtex, tampoco es tan complejo. Le pide a lo que es la memoria semántica, que es una memoria que tenemos, y le dice, ¿sabes qué? Acordate de que ahora vamos a utilizar estos sistemas, estas teclas, va a ser diferente la forma lógica que atendemos al cliente. Ah, facilísimo, eso es rapidísimo. Entonces, en esa curva que ustedes están viendo, ¿sí? Que es de color, la verán azul, la verán violeta, la verán púrpura, la verán del color que la vean, pero es más oscura que la otra. Entonces, esa oscura es, sí, la gente se estresa un poco, pero cuando nosotros entendemos eso, quiero que entiendan esto. Cuando un cerebro y una organización está por acá abajo, no se estresa y actúa en automático. ¿Qué significa? Actúa hasta un nivel, ¿sí? Un umbral de cambio que es mínimo. O sea, no se estresa porque actúa en el automático. Pero ¿qué pasa si le cambias el paradigma? ¿Qué pasa si le enseñas algo nuevo? ¿Qué pasa si lo transformás en una forma nueva de trabajar? Bueno, te va a aguantar un poco, pero acá arriba pasó por el máximo nivel de tensión. ¿Qué significa, Lucas? Me estás hablando de una organización y me estás hablando del cerebro. Te estoy hablando de lo mismo. Porque la organización no son las paredes. La organización son todos los cerebros que forman parte del contenido y son básicamente la cultura. O sea, si vos sumas todos los modelos mentales de las personas, o sea, toda la mente de las personas, eso es cultura. ¿Pero cómo? Es que es re fácil. La cultura es la forma de hacer las cosas explícita e implícita que tiene una organización. ¿Y qué es la personalidad? Exactamente lo mismo, pero dentro del comportamiento humano. Entonces, cuando nosotros estamos acá, a la persona, ¿qué le pasa? Se le activa algo. ¿Saben quién lo activa? Se lo activa el reptiliano, ¿sí? Y el límbico, que no son cerebro, ya les dije reptiliano y límbico, ya ni siquiera le digo cerebro, y te dicen, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a activar un sistema que se llama inhibidor. Por favor, anótenlo en algún lugar. ¿Sí? Se están manejando y están escuchando la clase, no anoten, por favor, mantengan las manos en el volante. Y lo que quiero que vean ahora es que vean que ahí arriba, cuando pasaste el nivel de tensión, se va a activar un sistema que se llama SIC, que ahora se lo voy a mostrar y mis alumnos otra vez vas a hablar del SIC. Sí voy a hablar del SIC. SIC voy a hablar del SIC. ¿Pero por qué? Porque se llama sistema inhibidor comportamental. Entonces, ¿qué hace? Le dice al cerebro del tipo que aunque el tipo está en la reunión, no oiga. ¿Pero por qué no oiga? Para no estresarse. Entonces, si a vos te mandaron instalar un nuevo software y vos ves que eso va a ser muy difícil de aprender, el cerebro hace 3 cosas. Y anoten. La primera, F, F y F. O sea, son F, F, F. Son 3 F. F de Florencias. La primera F es flight. Flight significa volar, o sea, me quiero ir. La segunda F se llama freeze, o sea, me quiero congelar. ¿Sí? Y la tercera se llama fight, o sea, pelear. Si vos tenés un cerebro en una organización que está en el freeze, fight or flight, y el tipo igual está sentado en la reunión, créeme que el cerebro reptiliano está diciendo no escuches. ¿Por qué? Porque te están atacando. ¿Qué tenés que hacer? ¿Meter un virus en el sistema para que no ocurra? No, no puedes hacer eso. Bueno, entonces por lo pronto no voy a ir a la reunión, no voy a ir, o si voy, no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque me estresa. Entonces lo que pasa con este sistema, chicos, que si bien se va a instalar, porque es un desafío bien técnico, esta es una teoría de Harvard, también se ve en algunas universidades de Chile, bajo el nombre de liderazgo adaptativo, hay un centro de liderazgo adaptativo, que es mi competencia, pero bueno, igual está bueno. En ese contexto uno dice, pero ¿cuál es el otro de los tipos de cambio que pones ahí? Que está en color naranja, amarillo, como lo vean ustedes. Bueno, ese que está ahí es un desafío adaptativo. ¿Sabes lo que significa un desafío adaptativo? Que vas a tener que poner el cerebro, que no hay receta y que no vas a instalar un software. Entonces, cuando nosotros vemos que el desafío que nos están poniendo a nosotros ahora como sociedad, como humanidad, te dice, no importa porque hay 70 equipos que están haciendo la vacuna. Ah, sí, están haciendo la vacuna en forma técnica. Mientras tanto, el cerebro humano está queriendo cambiar una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad no va a ocurrir en un tiempo
tan sencillito, sino que el cerebro se va a tener que adaptar a un montón de vaivenes que lo estamos viendo acá. Y puede ser que claudiques. Y si claudiques, que es esto que está acá, se llama burnout. Y burnout significa chau, te quemaste. Burnout es el extremo del estrés. Mucha gente en este momento no puede tolerar, no solamente el tema de la crisis en cuanto a que tiene que trabajar por Zoom, no puede tolerar a la persona con que vive todo el tiempo, a que los hijos no tengan independencia, a que el perro ladra, a que come todos los días lo mismo, a que aumenta de peso, a que está todos los días vestido igual, a que no puede procesar. Todo eso es adaptativo y todo eso no tiene que ver con un cambio en una vacuna, tiene que ver con que el cerebro humano está posiblemente, y acá ya dejo de hacer chistes, frente al cambio adaptativo a nivel de procesos cognitivos más grande de nuestra historia. Porque en la anterior pandemia, la gente lo único que sabía era lo que pasaba a la cuadra, a la redonda, lo que acasaban a gritarte lo que pasaba en la otra. En el año 1800, 1900 no existía ningún tipo de conectividad, por lo cual la gente, igual cuando volvía a trabajar igual, exactamente lo mismo. No había grandes avances, pasaron 2 años, pero en este momento estamos enfrentando una nueva forma que es un cambio adaptativo y eso significa que el cerebro se tiene que transformar. Y para transformarse, vamos a tener que descongelarlos. Esto es una teoría muy, muy conocida de gestión del cambio, Lewin, viejísima, del año 50, que plantea que nos tenemos que descongelar. Descongelar significa cambiar la ley de Hebb en las organizaciones, significa abandonar los procesos que están teniendo. Se dan cuenta cómo estoy subiendo y bajando de la organización, para poder mover rápidamente y recongelarse en una nueva normalidad. La pregunta es, si nosotros resolvemos la vacuna rápidamente, ¿habremos aprendido lo que esta contingencia nos está mostrando? ¿Qué nos estaba mostrando? Que nunca lo pudimos ver. Porque nunca lo pudimos ver, porque nunca pudimos llegar a parar como estamos parando ahora. A ver, cuando vos lo ves a tu hijo, ¿no es la primera vez que le ves algunas facciones? ¿No es la primera vez que lo ves jugar? ¿No es la primera vez que tenés esa conversación profunda con tu pareja? ¿No es la primera vez que trabajás en esa condición de coelaboración? ¿No es la primera vez que realmente aprovechás una lectura? ¿O que querés escribir algo? ¿O que te contactás con un familiar que está lejos? ¿O que viste la obra que jamás pudiste ver? ¿O el libro que jamás pudiste leer porque te lo regalaron, lo tenés ahí como, no sé, como un trofeo el día que lo leas? Nos están mostrando algo que evidentemente necesitan de un tiempo para descongelar, si queremos volver rápido. A mí cuando me preguntan, ¿sabes qué? No sé si quiero volver rápido. ¿Por qué? Porque como estudio gestión del cambio, este es el laboratorio que yo necesito. Si bien tenemos un laboratorio donde estoy hablando yo ahora, el laboratorio de un cambio adaptativo como lo estamos viendo ahora, y con tantos cerebros, porque tengo contacto con alumnos y demás, es pero espectacular. Estamos viendo cómo el cerebro se está adaptando de una forma social diferente. ¿En dónde se estudia eso? Bueno, se estudia en una clase que se llama cognición social, que ya la vamos a ver. Pero en realidad el verdadero cambio está en la cabeza. ¿Y dónde está en la cabeza? Está en cambiar el cerebro o la mente. Súper interesante. Este paradigma nos está enfrentando al cambio de la mente. Estamos pensando diferente, nos estamos relacionando diferente. O sea, la cognición social es diferente y nos va a cablear distinto. ¿Qué quiere decir? Cuando nos hagamos una resonancia magnética funcional dentro de muchísimo tiempo más, vamos a ver un cerebro que se activa distinto. Es lo que toda la gente que hace neurociencia sabe. Va a cambiar la forma en que el cerebro procesa. Pero tenemos un temita. Y el temita es que en realidad ¿se puede cambiar en momentos de estrés o no? José Varela, vamos a contestar tu pregunta, ¿eh? Así que José Varela nos dejó ahí un chat. La pregunta es esta. Casi todas las personas lo mandan a coaching cuando tiene, ya lo sé que no se dice que tiene una incompetencia, se dice que tiene una oportunidad de desarrollo, pero ¿vos te crees que el cerebro se lo cree? Cuando vos al neocorte le decís, te vamos a mandar a coaching porque tenés una oportunidad de desarrollo, ¿qué te dice el reptiliano? Decirle que te quieren echar, decirle que te quieren echar. ¿Está bien o no? Y el límbico que te dice, ay, tengo susto porque me voy a quedar sin trabajo y mi familia no va a poder ir a Disneylandia. ¿Se entiende? Entonces lo que quiero decir es que cuando ustedes traten de cambiar en momentos de estrés, va a pasar algo que me gustaría representárselo para que ustedes se den cuenta. Cuando alguien habla de estrés,
lo único que es el estrés es el aumento del consumo basal del cuerpo. O sea, gasta más de lo que tiene que gastar. Eso es estrés. Simplemente, no es malo ni es bueno. Si yo estoy estudiando, voy a tener estrés. Ah, perfecto. Y si estoy tremendamente presionado por un jefe, también voy a tener estrés. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, hay uno que es funcional, que es muy potente a la hora de querer elongar mi conocimiento, hacerlo cada vez más potente, ¿sí o no? Pero llega un momento donde yo ya no alcanzo el consumo, porque tengo que abastecer al cuerpo también, y el cerebro me dice, ¿sabes qué? No podés gastar más, así que estresate y posiblemente te caigas desmayado. ¿Por qué? Y porque la única forma de pararte es que te caigas desmayado. Entonces el cerebro hace algo para que te caigas desmayado. Entonces, si nosotros en este momento tenemos mucho estrés y se nos está llevando la mayoría de los alimentos, estoy hablando de glucosa, estoy hablando de proteínas, estoy hablando de oxígeno, estoy hablando de ATP, adenosíntrifosfato, estoy hablando de un montón de combustibles celulares. Se lo está llevando el consumo que tengo que yo hacer para tratar de pasar por toda esta incertidumbre, crear un montón de escenarios para poder ver cuál es el certero. ¿Cómo creen que vamos a cambiar ahora? El peor momento como para poder gastar es el momento de estrés. Y estamos en un momento de estrés tremendo. Y nos están pidiendo que nos adaptemos a todo a la vez. Como padres, como pareja, como empleados, como hijos, como seres humanos. Como todo, hasta como hacemos fila en un banco. O sea, no podemos ni siquiera hacer fila como hacemos fila antes. Este cerebro está pasando por un montón de transformaciones, gastando muchísimo más de lo que tiene que gastar. Entonces, cuando encima les viene una presión de la empresa por aumentar la meta, créanme, líderes que están escuchando acá, que no va a ocurrir. ¿Por qué soy tan pesimista? Preguntale a la ciencia. ¿Qué le va a pasar a un cerebro cuando le querés aumentar el 30% ahora del budget para poder salir de la crisis que estamos? Bueno, dale. ¿En qué cerebro lo vas a hacer? ¿En ese cerebro que tiene activado el cerebro reptiliano y el límbico? Fíjate si lo va a hacer. El tema es que el cerebro no va a ir, pero el cuerpo sí, porque evidentemente tenés que ir. Pero lo que yo quiero mostrarles es esto que están viendo ustedes acá. Esto que está acá es una tractografía, es una reconstrucción 3D de una resonancia magnética funcional. Lo que te está mostrando es qué zonas está cableando en ese mismo momento ese cerebro. ¿Está bien? Y les vamos a hacer una clase, eso se llama conectoma. Se puede medir, ¿sí? Las conexiones que están haciendo diferentes sistemas representados en áreas del cerebro. Miren esto qué interesante, es re interesante. Está conectando todo esto, no tienen por qué saberlo, pero esto es como una nuez, ¿está bien? Acá tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Por qué se llama hemisferio? Porque es la mitad de una esfera. Buenísimo, listo. Ahora, esto que está acá es frontal y esto que está acá es posterior, ¿está bien? O se llama caudal también, cauda que es la cola, para atrás. Miren donde no está cableando el tipo. No está cableando adelante. Ah, pero Lucas me dijo que el tipo que no cableaba adelante, Juan Manuel, para Juan Manuel, que además es un fenómeno porque además dice qué atractiva la imagen. Juan Manuel, anota, paremos la clase, separa la clase. Juan Manuel, busca en The Connectome Project, se llama Connectome Project. El proyecto Conectome Humano es un proyecto que se está llevando a cabo en muchos países del mundo donde se están mapeando todas las zonas, cómo se conectan con otras zonas. La gente que no le guste la ciencia no importa, porque te puedes bajar los mejores fondos de pantalla de la historia y están disponibles. Se llama Conectoma Humano. Entonces, habiendo cumplido ya con lo que me preguntaste, fíjense que no está conectado en anterior. ¿Qué significa? No está conectando el prefrontal. Significa que ese tipo está resolviendo un montón de procesos que no necesitan el prefrontal. O ese es un chimpancé, o es un humano que está con un estrés de la hostia y no puede conectar. ¿Pero qué está conectando? Mirá, está conectando todo lo que me mostraba Lucas antes. O sea, está conectando el límbico y está conectando acá abajo. ¿Qué hay ahí abajo? El reptiliano, que no es reptiliano y no es límbico, no son cerebros, sino que forman parte de un gran sistema que lo estamos viendo acá en la imagen que le gusta a Juan. Entonces, si vos tenés ese cerebro y ese cerebro lo tenés en la reunión, el tipo te dice, sí, re interesante, pero no está. Claro que no le podés poner nada para poder hacer un examen. No sé.
Tenemos laboratorios alrededor del mundo, quiero contar algunos, tenemos uno en Bélgica, uno en España, en Brasil, hay 2 en Argentina, uno en la ciudad Jardín, en la ciudad, la capital del Tucumán, la capital de la provincia de Tucumán, y otra en Buenos Aires, y también tenemos uno acá, en Chile, donde yo estoy en este momento haciendo clases, donde podemos ver ciertos patrones que están debajo del iceberg, que nos permiten entender qué pasa con este 10 a la 11 número de neuronas, 100 billones de neuronas que están conectando en un momento determinado, y que en realidad, si ustedes las quisieran ver, porque estas son neuronas reales, esto es algo que siempre muestro en mi clase, porque esto es lo que le debería ocurrir a un cerebro que en realidad se está transformando. Esto que está acá es un cultivo celular, porque nadie va a poner el cerebro para hacer un cultivo de este tipo. Lucas, ¿no querés donar el cerebro? Sí, pero lo donaré cuando sea un finado, ¿no? Por pronto me lo quiero quedar. Entonces, esto que está acá son 3 neuronas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Está bien? Pero lo que ven acá es que hay más dendritas, o sea, más conexiones acá que acá. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que el cerebro aprendió. Ahora el problema es cuánto tiempo se necesita para que el cerebro, en realidad, porque esto es cerebro, lo que estamos viendo son neuronas, son cerebro, no es mente. ¿Qué le tiene que haber pasado a este cerebro para que se ramifique así? Que haya tenido necesidad de hacerlo. Por ejemplo, de trabajar de una determinada forma. Ahora, pónganle que el tiempo necesario para transformarse es el verde. Por ejemplo, 1 año. ¿Y qué pasa si yo solamente tengo 3 meses? O sea, que necesito transformarme en 1 año, pero tengo 3 meses. O sea, que voy a hacer todo lo que me piden, pero con este cerebro que está acá. No va a ocurrir, chicos. Quiero que lo entiendan, por favor. No les estoy mostrando una propuesta comercial de un programa de desarrollo de un equipo que yo digo que van a ser 3 talleres. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que hay otros métodos para poder ver si eran 3 meses o era 1 año. Ah, pero es que el presupuesto le alcanzó para... Y bueno, pero entonces no le digas que lo vas a desarrollar en un equipo de alto desempeño, no le digas eso. Decirle que van a hacer un taller en el Cajón del Maipo, pero es que no le vas a decir que es un taller para desarrollar a una persona. Y lo que está pasando en este momento es que el cerebro en crisis está en crisis porque tiene que resolver todo lo que debería resolver con esta cantidad de conexiones, pero con esta conexión, porque hace 1 mes y medio que estamos lidiando con esto. Pero nos están pidiendo que los líderes sean resilientes, que los líderes sean flexibles, que los líderes lideren personas en forma transformadora, que los líderes sean adalides, que significa paladines del desarrollo, que los líderes sean una recompensa para su gente, que lideren la incertidumbre, que motiven a sus personas y que de paso aumenten las ventas. Entonces, de todo que vivimos hasta ahora, yo te podría preguntar, ¿para qué está cableado el cerebro? El cerebro está cableado para 2 cosas. Primero para la amenaza y después para la recompensa. ¿Sabes cuál primero? Es imposible pasártela bien si estás muerto. Es por eso que todos los sistemas más biológicos están asociados a que una persona pueda detectar las amenazas. Y para eso tenemos nuestro sistema SIC. Llegó, acá donde mis alumnos se bajan y desaparecen 10 personas de un plumazo. ¿Está bien? Porque esto era parte del examen, del MBA, ¿se acuerdan, no? Ahora, ¿qué es el sistema SIC? Un sistema inhibidor. ¿Qué es un sistema inhibidor? Tenés que tener un sistema que no sea consciente, que te diga, Lucas, saca el cuerpo, aunque vos lo quieras dejar. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos este sistema, pero muchas veces el neocórtex lo puede engañar. Entonces, vos te querés ir de la empresa. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir en este momento de la empresa? No levanten la mano porque queda todo filmado. Pero lo que quiero decir es, preguntale al SIC si se quiere ir o no se quiere ir. El SIC quiere, me quiero ir. ¿Qué te dice el neocórtex? Quédate porque no vas a conseguir trabajo hasta el año 2022 cuando la nueva normalidad se restablezca. ¿Está bien? Entonces, se dieron cuenta como el SIC dice la verdad. Pero el neocórtex te puede hacer un humano que puede tener una persona enfrente que no soporta, pero igual le dice que la quiere. Puede vivir con ella incluso. Puede ser tu suegra, qué sé yo. Pero en realidad, también tenemos un sistema que se llama SAC. Y este es el que tienen que apuntar los líderes, porque lo que no se puede hacer, y por favor anoten, hay algo que en psicología se estudia muchísimo que se llama indagación apreciativa. Es un tremendo modelo muy respetado que tiene que ver con, si ustedes quisieran para el vulgo, es mirar la parte llena del vaso. O sea, todo desde la parte apreciativa, ¿está bien? ¿Qué competencias tiene la persona? ¿Qué fortalezas tiene como para poder salir? ¿En qué está basado la indagación apreciativa? En que tenemos un SAC. El SAC es otro sistema
que son otras neuronas, no importa ahora. Porque si en realidad importara me metería abajo en todos los neurotransmisores que no me voy a meter. Pero lo que hace el SAC es esto. El SAC te dice, ¿sabes qué, Lucas? Yo tengo la posibilidad de ver el futuro. Puedo ver hacia afuera de este conflicto, de esta crisis. Puedo ver la luz al final del túnel. Y este SAC, que está cableado también, y si ustedes lo ven ahí, ¿se acuerdan que les había hablado de que estaba la amígdala, pero también otro núcleo que se llamaba accumbens? Bienvenidos entonces a la luz después del túnel. ¿Cómo se llama? Núcleo accumbens. Son dos núcleos chiquititos, chiquititos, del tamaño de un granito de café. ¿Podés creer eso? El núcleo accumbens mide aproximadamente 7 milímetros por 10 milímetros. O sea, mide 1 centímetro por 7 milímetros. Y vos te das cuenta que puede mover todo el cuerpo entero. Es donde residen los sistemas motivacionales. En este momento no vas a poder tranquilizar a todo lo que tiene que ver con el SIC y todos estos sistemas reptilianos que te dicen arrancar, arrancar, arrancar. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Es como que yo quiero hacer una fortaleza de una debilidad. No va a ocurrir. Lo que puedo llegar a hacer es regular la debilidad o regular el sistema SIC hasta niveles que no sean insoportables y estimular el SAC para que vea una luz al final del camino. Cuando yo digo eso es real, o sea, estoy hablando de neurotransmisores. Y el neurotransmisor que media todo esto, quinto gran concepto de la tarde, dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor excitador que está relacionado con el núcleo accumbens. Entonces, uno dice, Lucas, ¿pero para qué me sirve esto? Y si vos querés motivar a la gente, motivala como quieras. Pero cuando vos le tenés que hablar del cerebro de la gente, tenés que acertarle donde tiene la dopamina. ¿Y cómo sé dónde tiene la dopamina? Bueno, cada persona tiene la dopamina y se libera de una forma distinta, porque cada uno tiene lo que llama un perfil motivacional diferente. ¿Qué es un perfil motivacional? La huella digital motivacional de cada uno. Evidentemente, a mí me gusta hacer clase, a vos te gustará otra cosa, a otro le incentiva otra cosa, etcétera, etcétera. Si no conocés lo que libera dopamina en la cabeza de tu gente, pero conocés lo que te libera dopamina a vos, hay un problema. Porque vos haces todo lo que a vos te incentiva, ¿o no? Pero no lo que le incentiva a la gente. Entonces el líder, que finalmente es un neurolíder, lo que hace es algo muy interesante. No les quiero explicar todo el modelo porque es medio complejo, pero lo que sí voy a hacer es explicarle este grafiquito que está acá. Si ustedes ven este grafiquito que está acá, esto es básicamente cuando se libera dopamina. ¿Ven? Acá, tiqui, 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 un montón de pelitos. No me gusta decir la palabra pelito, después les voy a mostrar por qué. Entonces todo esto que está acá, tiqui, 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 ¿está bien? Son liberaciones de dopamina. Acá hay poca, 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 poca y acá mucha. ¿Está bien? Poca, ¿sí? Este mucha que está acá es porque al tipo le dieron un refuerzo, o sea, le pagaron. ¿Sí? Le pagaron, pum, se gastó la plata, pagó la polar, chao. ¿Está bien? Se acabó la plata. ¿Bien? Ahora, ¿puede ser que la persona libere dopamina porque quiere él sin que le den algo de afuera? Veamos. Si eso es verdad, estamos salvados. ¿Por qué? Porque en la crisis parece ser que no hay dopamina. Ya sé que hay gente que dice, es lo mejor que me ha pasado, estoy encontrándome a mí y el chakra y todo. Te entiendo. Pero la mayoría de la gente no tiene en este momento una motivación extrema para la situación que está viviendo. Muy pocos, ¿sí? Yo me incluyo, creemos que esto es una oportunidad. Pero es bien complejo. Salvo, porque encima de todo no te van a... Encima de todo estás perdiendo cliente, encima de todo no te llaman, encima de todo tenés más pega, encima de todo, pega para los argentinos es más trabajo. Tenés un montón de cosas, por lo cual la única solución no es desactivar el SIC, es activar la producción de dopamina propia de un cerebro que puede imaginar una situación mejor. La situación no es mejor, vos la imaginás mejor. Y esa es la gran diferencia de un líder transformador. Los que estudiaron liderazgo y saben que existe el líder transformador y el líder transaccional, les voy a contar algo. ¿Sabés qué es el líder transaccional? El tipo que te tiene trabajando todo el día, todo el día, todo el día, y en un momento te paga. ¡Pum! ¿Sabes lo que es un líder transformador? El líder que antes de que suceda nada te motiva y te hace liberar dopamina. Mirá qué interesante. Cuando te hacen liberar dopamina, antes, ese es el líder transformador. Y Héctor lo que me está diciendo es que tenemos que ir redondeando. Y para redondear, simplemente les quiero contar algo que le está pasando al cerebro de las personas en este momento. Nosotros estamos viviendo en una etapa bien compleja que tiene que ver con que estamos manejando unos niveles de estrés muy altos. La crisis lo que nos está haciendo es lo siguiente.
el cerebro humano trabaja a nivel de performance con un nivel de presión, ¿sí? Que tiene que ver hasta con presión, la presión arterial y muchas otras presiones que maneja el cuerpo. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo performance versus tensión, ¿sí? Tensión, yo tengo acá una zona de aburrimiento, ¿sí? Que estamos antes del mínimo nivel de tensión necesario, o sea, acá estás aburrido, estás sin sentido, no pasa nada en la empresa, no pasa nada en tu vida, etc. Y en un momento determinado empieza a aumentar la tensión. Entonces, el estrés hasta este punto, yo te diría, te explota lo mejor de vos, ¿o no? O sea, la crisis se convierte en una oportunidad, buenísimo, aprendamos, vamos a ser mejores frente a la competencia, menos mal que nos pasó esto, no nos habíamos dado cuenta, ok. Pero cuando pasás por el máximo nivel de tensión soportable, esto ya no es una situación de tensión positiva. Y empezás no solamente a perder clientes, a tener que hacer una estrategia nueva, a tener que lidiar con la gente de una forma distinta, a no poder ver a la gente, a tener que trabajar dentro de tu casa, a tener menos dinero disponible, a tener que pensar en las finanzas. Es demasiado para el cerebro. Entonces, en ese contexto, este nivel que se relaciona con una sobrecarga, ¿sí?, de procesamiento del cerebro real, te puede llevar a una saturación o a un burnout. ¿Está bien? Nosotros, cuando estamos en ese contexto, y les voy a mostrar lo último, nosotros trabajamos en laboratorios, en este momento están ustedes viendo cómo se lleva la neurociencia a la práctica real, y son entrenamientos de assessment que son ya mediados. Este es el laboratorio que existe en Barcelona, el anterior que habíamos visto es el de Bélgica, este también es el de Barcelona, hay varios. Ustedes están viendo, hay varios, si les mostrara acá está el de Argentina, el de Brasil, el de España, etc. Solamente quiero mostrarles que en realidad existen un montón de entrenamiento en neurociencias como para poder aplicar a la organización. No es algo de ciencia ficción, se está haciendo, hay programas. Los programas no son para neurocientíficos, también los hay para neurocientíficos. Pero cuando yo les estoy preguntando, y quiero redondear con esto, cuando le preguntamos al cerebro si estaba pasando por una crisis como aprendizaje o crisis como agotamiento, uno podría decir, ¿a quién querés que le pregunte? ¿Al córtex prefrontal que te va a contestar lo que tiene que contestar un líder? ¿O al cerebro que te va a contestar lo que está contestando básicamente tus sistemas biológicos? Hay veces que vos no podés decir que estás estresado. Hay veces que puede ser que no llegaste a las competencias y no podés decir eso. Eso se llama efecto Peters. Llegaste a un nivel de competencia donde ya no podés más. Pero en realidad es, ¿a quién le pregunto? Y cuando estás liderando gente, cuando estás trabajando con un coachee, cuando estás trabajando con un alumno, ¿qué te interesa? Los alumnos que vinieron de diferentes partes de América, por ejemplo, para hacer programas de MBAs, o vieron y están online ahora. ¿Tienen la misma capacidad de atención que una persona que está disfrutando de todas las bondades de la presencialidad, por ejemplo? ¿Está bien? Simplemente, nuestro cerebro en crisis, ¿algo vamos a aprender? Si tenemos el tiempo, sí. Si sostenemos el estímulo, sí. Pero por sobre todas las cosas, no se olviden que siempre que estén liderando, ejerciendo trabajo en equipo, motivando a personas, trabajando en contextos sociales, si no ves el concepto de cerebro, te puedes quedar con la cáscara. Y eso es simplemente el 10%. ¿Sí? Voy a dejar hasta acá. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Ojalá que las pueda contestar. Y si no, voy a subir alguna bibliografía y diré que no lo puedo contestar en este momento. Sí, Héctor. Gracias, Lucas. A ver, un par de preguntas. Vamos Dale. a... Teníamos una, ¿no? ¿Podemos estar en movimiento todo el tiempo? José Varela preguntaba si podemos estar en movimiento todo el tiempo sin volver a congelar, ¿no? Sí, entiendo lo que estás preguntando. A nivel organizacional hay un cambio que se llama institucionalizado. También estaba en el slide que mostré. Estaba el cambio reactivo, el proactivo y el institucionalizado. El institucionalizado son esas empresas que constantemente se están volviendo a reinventar. Por ejemplo, hay una organización muy potente, ustedes la conocerán como WOM, que es una compañía de teléfonos de acá de Chile, que no tiene visión, no cree en la visión. ¿Pero por qué no cree en la visión? Porque los limita. O sea, tenemos que cambiar tan rápido. Por ejemplo, Google, Apple, 3M, General Electric, no se pueden definir. ¿Qué voy a decir si en 6 meses cambio? Ahora, ¿un cerebro está en constante cambio? La respuesta es sí, sí. Pero hay grandes sistemas que están estructurados a partir, por ejemplo, modelos valóricos. Lo que vos valorás ahora, lo que te motiva, tu estilo de personalidad o los rasgos de personalidad son difíciles porque son muy biológicos.
Entonces hay cosas que podés cambiar, que están en un nivel consciente, y otros que no lo podés cambiar en forma fácil. Estamos cambiando la forma en que nos relacionamos, se llama cognición social. ¿Está bien? Yo te diría que en este momento la empatía es algo que ojalá no tengan muchos, porque es muy complejo liderar con empatía. Después nos vamos a pelear un poquitito en la clase esa. Pero en realidad tenemos que ser menos empáticos ahora, porque estamos muy sobrevivientes. Cambiar eso, ¿es fácil o no es fácil? Hay partes que son fáciles, hay partes que son mucho más complejas porque son sistemas demasiado intrincados, subcorticales, que tienen que cambiar cuando hay una necesidad evidente. La respuesta es, sí, se cambia todo el tiempo, no todo. Hay ciertas cosas. El problema de este cambio, a crisis, es que nos están pidiendo cambiar sistemas biológicos muy profundos. La forma en que reaccionamos y a la forma socialmente como relacionamos. Tremendamente profundo. No estamos hablando de aprender otro idioma. Estamos hablando de cambiar lo que somos como humanos. ¿Se entiende? Buenísima la pregunta. Espero haber estado a la altura. Bueno, y tenemos dos más. Una es el tema del sueño. Bueno, justo también preguntan sobre cómo afecta el insomnio, que es algo que muchos pueden estar viviendo en este momento y podemos estar viviendo en este momento, ¿no? Con todos los movimientos que cuentas. Entonces, la función del sueño y si el insomnio afecta. Y la otra pregunta, y vamos a tomar solo estas dos como para terminar, es ¿cuál crees tú que sería la consecuencia si la mayoría no logra cambiar en los próximos 6 meses? ¿Te parece que nos enfoquemos en estas dos, Lucas? Voy a contestar esas tres. A partir, por favor, esto es simplemente mi metro cuadrado, es lo que estoy formado, es lo que sé, y abro la reflexión. Pero acerca de la pregunta cómo afecta el sueño, eso es bastante sencillo. No me voy a meter en las etapas del sueño, pero hay un montón de etapas del sueño. Lo que está pasando, nosotros tenemos la forma en que se mide la actividad cerebral en una forma muy fácil, se llama electroencefalografía. Nosotros trabajamos con electroencefalografía, los líderes, es sencillo. Pero es que cuando tenemos que tener cierto tipo de actividad electroencefalográfica o ciertos ritmos, que pueden ser ritmos más lentos, no importa ahora los nombres, pero deltas y alfas, que son ritmos mucho más lentos, ritmos tita, que son ritmos lentos, ciclan, nuestro cerebro cicla en otra frecuencia, básicamente son ondas electroencefalográficas, no podemos llegar a esas ondas tan estresados que nos inundan las ondas beta, que son muy rápidas. Eso quiere decir que nos dormimos a una hora muy tarde, cuando ya... Ahora, el sueño dura menos de 6 horas, la verdad es que el otro día es una bola de nieve. El insomnio está a la orden del día, tenemos el ritmo cambiado porque trabajamos en un momento en nuestras casas donde a veces descansamos, comemos donde no comíamos, todo el biorritmo está absolutamente cambiado y una repercusión es en el sueño, que es uno de los alimentos que necesitamos. Uno. Además de todo, comemos mal, comemos enlatado, comemos rápido todo el tiempo. No es que le quiero hacer la vida imposible a Rappi, pero encima de todo estamos estresados. Todo eso es el consumo que necesita el cerebro. ¿Se entiende? La respuesta es el impacto en el sueño es, no sé, más del 50% de las personas en este momento, lo dijo el otro día, hay una persona bastante involucrada en neurociencias cognitivas, el doctor Manes, que trabaja estos temas. Si lo quieren buscar, las personas de Chile que no lo conocen, el Instituto INECO, él trabaja sobre esto. El insomnio está en el orden del día y el insomnio hace que las familias que están viviendo confinadas tengan problemas familiares. Bueno, se está armando, la verdad, una forma social totalmente distinta. Esa es la primera respuesta. Segundo, una cosa que quería contar. ¿Cómo se mete en recursos humanos las neurociencias cognitivas? Nosotros acá hacemos programas de desarrollo de liderazgo y un montón de organizaciones lo hacen basado en neurociencias. Significa que le estás entregando los mismos elementos de liderazgo que conversás en un curso normal, porque estamos todos formados en management, liderazgo, motivación, formación de equipos con modelos muchísimo más concretos. Todo eso basado en neurociencia. Le explicás el manejo del estrés de una persona para que pueda manejar el estrés del colaborador, los sistemas motivacionales, le explicás patrones motivacionales para que los pueda ver, los modelos mentales para que sepa cuáles son las competencias de las personas. Es súper, súper aterrizado. En los programas de las universidades, no sé, por ejemplo, para nombrar algunas, si buscas la UNSTA en el norte argentino, en Tucumán, vas a ver programas de neurociencias aplicadas al liderazgo y coaching. En la Universidad SEMA de Buenos Aires, la Universidad del Centro de Macroeconomía, hay un montón de programas. Acá en Chile, en la Universidad de Adolfo Ibáñez, en la Universidad Diego Portales, donde también soy profesor, hay un montón de programas. El tema es, ¿no los están viendo o no saben cómo meterlo dentro de las organizaciones? Neurociencias cognitivas trabaja para las organizaciones.
¿Está bien? Es lo único que hacemos. No para alejarnos y para complejizarlo, es para que crean más. Porque están haciendo orden de compra por cosas que no se pueden explicar. En 2 días que vos te vas al cajón del Maipo, no se persona. Créeme que no se desarrolla la persona. ¿Está bien? Y habíamos dicho una más, ¿no? Héctor. Sí, ¿Cuál es? quedaba una más. Del cambio para los próximos 6 meses. ¿Qué va a pasar si no? ¿Cuál es la consecuencia si la mayoría no logra cambiar? Va a pasar algo muy interesante. Que en realidad vamos a volver al anterior paradigma, pero sin haber cambiado. ¿Qué significa? Que posiblemente hayamos estado estimulados por un montón de efectores que nos están pasando en este momento y que después, cuando estemos sentados en el escritorio, tengamos ahora recuerdos de este paradigma que nos gustaba. Que estuvimos con la familia, que estábamos más tranquilos, que podíamos focalizarnos sin todo ese open space que hay, que todo el mundo tiene que estar en contacto con todo el mundo, una forma ineficiente a veces de trabajar. ¿Qué va a pasar? Que posiblemente te cambie lo que se llama el perfil motivacional. O otra cosa, que te cambie la disonancia cognitiva. Significa que vas a estar en la organización, pero pensando que querés estar fuera, pero no pudiendo. Entonces eso va a producir algo al revés. Va a ser que va a ganar el prefrontal y le va a decir, ya volviste, ¿y ahora qué querés? Y yo quiero estar con mi familia como estaba antes. ¿Está bien? Lo que va a empezar a pasar es que va a haber esos conflictos motivacionales, valóricos, y se va a demostrar a partir de algo que se estudia mucho que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando vos tenés el cuerpo en un lado y estás pensando hacer otra cosa. Entonces se resuelve de 3 formas eso, y con esto termino. 3 formas, mis alumnos se lo van a acordar. La primera, para poder cambiar la disonancia cognitiva, tenés que cambiar los modelos mentales. O sea, ser otro. Ser otro. Esa es una solución, ¿no? Uno dice, bueno, ahora cambié mi modelo mental y a partir de este momento me gusta estar de vuelta. Esa es una cosa. Segunda, es que racionalices la decisión. Racionalizar la decisión significa, estoy acá de vuelta, me quiero volver, pero como necesito el trabajo, me quedo. ¿Está bien? Es algo intermedio. Y el otro es irte. ¿Está bien? Cambiar el comportamiento. Eso es lo que va a ocurrir. Es por eso que uno dice, ojalá que dure o 1 año o que se corte ya. Porque si no vas a haber cableado ciertas cosas que te van a parecer como una necesidad. Y está rico lo que está pasando a veces en la casa. Está bueno. ¿Está bien? Está bueno. La forma de trabajar más concentrado, trabajando en realidad muchísimo más focalizado, en las reuniones que querés ir, más tranquilo, con tu gente. Esa es la parte potente. Cuando lo juntás de vuelta con la universidad o la organización de vuelta, bueno, va a pasar esto. Disonancia cognitiva. Lo mismo que pasaba cuando te querías ir de la organización, que decías que no tenías tiempo. Pero lo único que lo pudo hacer es este parate, porque nadie se animaba a renunciar. Nadie se animaba. Bien, buenísimo. Bueno, Lucas, muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron ahí acompañándonos. Quedamos a disposición para los que quieran averiguar más sobre esta diplomatura y fue un placer compartir con todos. Lucas, para despedirte. Sí, simplemente les agradezco muchísimo. Para nosotros sí es importante esto. Esto no es simplemente una clase hecha promocional, pero es relevante porque nuestra forma de poder meternos en las organizaciones es a través de profesionales que entienden neurociencias cognitivas. Entonces les agradezco por haber estado, por la paciencia y nada, liderar con el cerebro en mente, que finalmente es eso, liderazgo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los que vinieron, alumnos, compañeros. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias a vos, Lucas. Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.